Bueno, es un placer conversar con usted, Fernando Arrabal. Nos gustaría empezar preguntándole si usted acredita en la posibilidad de formar dramaturgos, escritores de teatro a través de cursos, a través Sí. del enseñamiento. Sí, me parecería muy oportuno recibir yo clases de dramaturgia para llegar a ser un dramaturgo Ujú, de categoría. ujú. ¿Cómo ve usted el enseñamiento de los dramaturgos? ¿Qué deben ellos aprender? Eh, lo más importante es lo que no se enseñó durante el siglo XX. El siglo XX, que los grandes avatares de la modernidad despreciaron a la ciencia. Entonces lo que me parece importante primeramente sería que el dramaturgo no enseñe, y segundo, en realidad no tengo nada que decir, Ujú. no sé nada, solo sé que no sé nada. Y si algo me gustaría saber es algo de ciencia. Lo poco que sé de las razones por las cuales Spinoza escribió sobre la amistad, o Wittgenstein escribió cada uno de sus aforismos. Me interesa sobre todo analizar una partida de ajedrez e imaginar cuál es la estrategia y la táctica de una paloma, más bien de un palomo cuando gira en torno a la paloma para seducirla. Entonces esta estrategia y esta táctica es la que me parece que está a la base de esa cosa inefable que es el teatro. Inefable pero existente. Afortunadamente el teatro se encuentra hoy en las catacumbas, devorado por una serie de actividades muy enriquecedoras como son la televisión, internet. Entonces el teatro tiene la gran oportunidad al no tener nada que esperar ni nada que recibir, el teatro se encuentra en las mejores condiciones para ser el verdadero arte del renacimiento, es decir, del renacer. ¿Y cómo ve usted el teatro hoy en Europa? Lo que se pasa en Europa que le interesa, que a usted parece vivo. Bueno, lo que está vivo es lo que estamos evocando. El teatro se trata de algo mejor que vivo, porque vivo está al alcance de todos. Lo que no está al alcance de todos es la supervivencia. Y en eso, ahí ha pasado maestro el teatro. El teatro no tiene nacionalidad. Cuando en la Bienal de Venecia, el día 5 de junio de este año 2009, el alcalde de la ciudad de Venecia, que es uno de los principales filósofos, es curioso, un alcalde que es filósofo europeo, a la hora de presentarme, este hombre que es tan culto, a la hora de presentarme, no sabe cómo presentarme. Entonces me presenta como el más célebre dramaturgo vivo, lo cual entusiasmó a los asistentes, a todos los asistentes del Ateneo Véneto, donde se celebró este acto. ¿Por qué? Porque ninguna de las personas que estaban en el Ateneo Véneto conocían el nombre de ni un solo
dramaturgo italiano, ni croata, ni español, ni francés. Por lo tanto, cuando este hombre tan culto habla del más célebre, era como decir el más célebre tigre de Bengala. Es la gran oportunidad del teatro. El dramaturgo es un tigre de Bengala, es decir, algo que está aparentemente desapareciendo, pero la ciencia nos va a clonar y vamos a ser los verdaderos exponentes de este renacer que se está viviendo. Muy bien, Sergio, ¿quieres? El teatro es la mejor manera de favorecer este renacimiento. Es casi horroroso que a Shakespeare se le llame dramaturgo. Es casi horroroso que a Sófocles se le llame dramaturgo. Porque eso es limitar. Es como cuando me presento en un lugar y dicen Arrabal, el autor dramático de la Escuela de París. O dicen Arrabal, el autor español. O dicen, pensando en dónde he nacido, Arrabal, el autor dramático de Marruecos. Yo soy como Kundera, como Picasso, como Ionesco. No me quiero comparar a ellos, pero soy como Ionesco, como Beckett, como Adamov. Es decir, yo no soy español, yo no soy francés. Vivo en Francia desde hace medio siglo. No soy francés. Kundera no es francés. Ionesco no era francés. Si Franco se hubiera vuelto loco y hubiera dicho a Picasso puedes volver a España, Picasso hubiera hecho como yo, no hubiera vuelto. Porque yo no soy español, ni soy francés, ni soy de Marruecos. Yo soy de Destierrolandia. Y decir que Shakespeare es dramaturgo es limitarle. Shakespeare, sobre todo, es un hombre de ciencia. Shakespeare, sobre todo, es un poeta. Y poeta es una palabra. Poeta se puede traducir al portugués, al brasileiro y al español, pero no se puede traducir al francés, porque poeta quiere decir le faire, el que ha, es decir, el hacedor. Eso es lo que es un dramaturgo, es el hacedor. Y todos mis colegas, que son infinitamente mejores que yo, y si me invitan en el mundo entero es porque ellos murieron, porque la gente desearía recibir a Ionesco, a Beckett o a Pinter, y como murieron tienen que llamar a Arrabal. Pero no formamos parte de ninguna mafia, de ningún grupo, sociedad, de ningún rebaño. Un día, en 1962, yo estaba en casa de Beckett, y como de costumbre en casa de Beckett, estaba jugando al ajedrez con Samuel Beckett. No jugaba al ajedrez, estaba analizando una partida del ruso Mikhail Tal. Y estábamos analizando la partida, porque en ese momento éramos más ajedrecistas que poetas. Y en ese momento llegó Susana Beckett, con el correo. Y Susana Beckett sacó un libro de un paquete. Y el libro tenía un título. El libro era de Martin Esslin. Y el libro decía Teatro del Absurdo, en grande. Y debajo ponía Arrabal, no, ponía Beckett, Ionesco
Arrabal, Jean Genet. Entonces, nosotros miramos sorprendidos, pero fuimos incapaces de decir algo. Y Susana Beckett, al ver el libro, dijo lo esencial. Dijo, teatro del absurdo. ¡Qué absurdo! Me gustaría que usted hablara un poco del teatro pánico, de cómo ve usted hoy... Usted merece, caballero, una azotaina, pero teniendo en cuenta que es usted una persona de tanta categoría, no me atrevo a darle la azotaina, porque el teatro pánico nunca existió. Entonces explíquelo, por favor. Solamente ha habido una persona superviviente de los tres avatares de la modernidad. Los tres avatares de la modernidad, como saben ustedes, son el grupo surrealista, el grupo pánico, no el teatro pánico, y el colegio de patafísica. Yo he estado en los tres. Entonces, cuando estamos, Jodorowsky y yo, el más inteligente de nosotros tres no está allí, que es Topor. Cuando estamos en el grupo surrealista y somos felices, porque es como hacer novillos en la escuela. Todos los días el café surrealista comienza a las 6 en punto de la tarde y termina a las 7:30. No comienza a las 6:29, ni a las 6, ni a las 6, digo a las 5:59, ni a las 6:01, comienza a las 6 en punto, con la llegada de dos personas. André Breton, que entra como un torero español entrando en la plaza de toros de Sevilla, y junto a él la gracia de América Latina, representada por una mujer que parece de Cambridge. Esa mujer es chilena y es Elisa Breton. Y cuando me han dicho, porque el café surrealista lo presidía Breton, no, lo presidía ella, con su modestia. Entonces, nos hemos escapado del grupo surrealista y hemos creado, con Topor, hemos creado el movimiento pánico, que nada tiene que ver con el teatro. De hecho, el mejor de nosotros tres, Topor, no había escrito una sola obra de teatro. Nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dada, Tristan Tzara, Lenin, los dos creadores de Dada, cómo es posible que Breton, surrealismo, tengan tal desconfianza de la ciencia? Breton me acogía muchas veces diciendo, Arrabal, ya pasó usted la noche precedente con la eterna partida de ajedrez con Marcel Duchamp. Y en efecto, no solamente eso, sino algo peor. Yo estaba entusiasmado por las matemáticas de Renéton, por la geometría de Mandelbrot, y ellos no querían saber nada. Esto es el pánico. El pánico, observamos la confusión, observamos el azar, observamos al hombre, y ante ese mar de confusión escribo el primer manifiesto. Se ha repetido que estamos fanatizados por la confusión. Es al revés. Es al revés. Los tres estábamos fascinados por las matemáticas. Algo menos Jodorowsky, pero también él. Fascinados por la puntualidad. Fascinados por el orden.
Desgraciadamente la confusión está ahí. La física a la confusión la llama principio de indeterminación. Cervantes, a la hora de escribir teatro, dice, yo he escrito una gran obra. ¿Y cuál es esa gran obra? La confusa. Se ha perdido. Un día la encontraremos. Un día la escribiré yo. Entonces, el movimiento pánico, que es un avatar de la modernidad, la llegada al mundo de la novedad y la modernidad, damos una visión científica. ¿Y qué significa ciencia? Significa dudar. Es el universo de la duda. No tenemos ninguna seguridad. Breton escribe. Hay un acto surrealista y ese acto es escribir automáticamente. Seríamos incapaces de escribir automáticamente. Incluso nos parecería poco inteligente. Por eso, cuando Breton ha escrito el movimiento, el manifiesto, en 1924, 2 años después aparece el teatro en su vida. Y es una mujer maravillosa, una mujer, yo estoy enamoradísimo de ella. Esa mujer nace, está con Breton durante 10 días. Cuesta $3 comprar el libro, se llama Nadja. Y Breton va a estar 10 días con ella, 10 días determinantes, 10 días que van a cambiar la cara de la modernidad. ¿Y quién es esa mujer? Shakespeare, el poeta Shakespeare, no el dramaturgo, el hombre de ciencia Shakespeare, no el dramaturgo. Shakespeare dice, la rosa se llama la rosa y no podía llamarse de otra manera. Y Shakespeare dice, las cosas suceden cuando tenían que suceder. ¿Cuándo nace Nadja? ¿Y cuándo muere Nadja? ¿Y dónde vive Nadja? ¿Y cuándo muere y dónde muere? Exactamente nace el mismo año del nacimiento de mi padre y muere el mismo año de la muerte, de la desaparición de mi padre. Y mi padre va a ser el único padre de un poeta que va a ser condenado a muerte por Franco. El único. Y los franquistas le van a encerrar en un asilo psiquiátrico. Y Nadja, tras 10 días con Breton, va a esperar a morir en el año 41, en el invierno del 41, para morir en el mismo momento de mi padre. Es decir, para tener una tentativa de romper la confusión, que haya un orden, ese orden que no existe. Por eso, la poesía, el teatro, la ciencia, el ajedrez, son determinantes en el momento que vivimos, frente a otras cosas maravillosas, como son Internet, la televisión, el cine y otras cosas. ¿Y cuál es la grande obra de Fernando Arrabal? La gran obra de Fernando Arrabal es, usted tiene que venir a todas mis conferencias, caballero, porque como yo no he escrito nunca una gran obra,
Entonces usted vendría a decir eso. Yo creo que todo lo que tengo que hacer está por venir. Tengo la mala suerte de que vivo en un mundo en que no puede haber obras determinantes. Por lo tanto, se notan las mías. Pero un día llegará en que pueda yo escribir tranquilamente. Y entonces escribiré, no diré la gran obra, pero intentaré escribir lo que quiero escribir. Y comencé ayer por la noche. Rabal, como usted ve la dimensión política del teatro hoy? Hoy. Nosotros, desde el banquete de Platón, es decir, lo que Platón nos cuenta de lo que dijo Sócrates, la dimensión política es la dimensión poética. Y frente a la política es el ejemplo Arrabal el más interesante. Yo soy el menos político de los escritores. Yo soy siempre un poeta. Jamás me he adherido a ningún partido político. Y había partidos políticos que me entusiasmaban, como el Partido Comunista. Había líderes políticos que me entusiasmaron, como Lumumba o como Stalin. Pero nunca, jamás he estado en ningún partido político. Y sin embargo, a la muerte del tirano, porque el siglo XX va a estar dominado por prometeos, por tiranos. Y esos tiranos no son ni dioses ni hombres, están entre los dos, como Prometeo. Y esos son Stalin, y son sobre todo Mussolini, y son Hitler. Entonces yo, que soy el más inocente de todos, a la muerte del tirano, yo soy el único cuyo padre ha sido condenado a muerte por Franco. El único. ¿Cómo es posible? El único que escribe una carta al dictador en vida. ¿Cómo es posible? Pero si soy el menos político de todos, el único, cuando muere Franco, cuando muere el dictador, la democracia española abre las fronteras a todos, salvo a 5. Y entre los 5, 4, no digo que lo merezcan, nadie lo merece, pero eran Carrillo, la Pasionaria, Lister y el Campesino, es decir, 4 líderes marxistas de primera importancia. Y junto a estos 4 hay un quinto, un poeta. La dimensión política. Seamos, en mi ignorancia de siempre, lo que me sorprende es que yo haya sido el único siempre. Y cuando muere Franco, la única película que va a ser bombardeada con bombas en los cines de París será Viva la Muerte, mi película. Es decir, cuando ha pasado el tiempo, hemos observado que solo queda esto, que la dimensión política no puede ser nada más que la dimensión poética. Nosotros somos izquierdistas anarquizantes, pero desde nuestra izquierda anarquizante no hemos querido jamás entrar en ningún lugar. Hace 4 semanas, el único país actualmente del mundo que ha ganado las elecciones presidenciales, el Partido Comunista,
la presidenta presentó la ópera, mi ópera. Es un hombre que ha ganado las elecciones, que el Partido Comunista ha ganado las elecciones frente al candidato, al Berlusconi. Frente al Berlusconi, democráticamente, le ha ganado de 6 puntos. Es el presidente de Chipre. Y daba gusto oír a la mujer del presidente subir en escena y defender mi obra con la cultura que suelen tener las personas que han pasado por Moscú. Y detrás había la guerra, la frontera, picnic en el campo de batalla. Y ya parecía que se extraía de todos los campos de concentración. ¿Vamos a dormir la siesta? Me gustaría terminar preguntándole, ¿cómo ve usted la arte que es hecha hoy a través de la Internet, a través del uso de este tipo de maquinario? ¿Hay un arte en eso? Algunos de mis colegas han estado enfrente de las nuevas adquisiciones, de la técnica, porque no eran jugadores de ajedrez, porque no eran matemáticos. He mantenido una polémica frente al novelista Uzpaik, él condenando Internet y yo no defendiendo Internet, sino sencillamente diciendo lo que es Internet. A mí me gustan tanto, me entusiasman tanto las matemáticas, que todo lo que sea matemático me interesa, pero diré que las novedades de Internet la geometría de Euclides ya las había previsto. Las había previsto con una mayor inocencia. Por lo tanto, el grito de "a mi mesa no llegará la máquina de escribir", como dijeron algunos escritores hace medio siglo, o "a mi mesa no llegará la taquigrafía", me parece absurdo, puesto que somos de nuestra época y no tiene por qué asustarme. Y voy a terminar hablándoles de una adquisición. Les está hablando de mujeres. Las mujeres son las verdaderas dramaturgas. Ellas tienen el derecho de llamarse dramaturgas. Y la mejor de todas es una mujer por la que se ha escrito la más bonita canción. Es una canción revolucionaria para ella. Esa canción se llama "Si Adelita se fuera con otro", etcétera. Ustedes la conocen mejor que yo. Bueno, pues Adelita es la mujer no voy a definir el hombre que se casó con Adelita, voy a dejarle la palabra a Stephen Hawking, que conocen ustedes todos. Stephen Hawking, cuando habla de Kurt Gödel, dice las mismas palabras de Einstein. Dice: Kurt Gödel es el mayor lógico matemático de la historia de la humanidad. Entonces, este hombre, de pronto, elige la más bonita flor y la más inteligente de Viena. En realidad, de Pro, la ciudad de nacimiento
de Kundera, de Gödel, sobre todo de Adelita y de Vera Kundera. Entonces, la familia de Gödel, el mayor matemático de la historia, le dice: no te puedes casar con Adelita. Y dice: ¿y por qué? Dice: porque es mucho más vieja que tú. Y Gödel le dice: ¿más vieja? Solo tiene 10 años más que yo. Dice: además, religiosamente es un horror. Nosotros somos protestantes. Dice: ¿y qué? Dice: y ella es católica. ¿Qué importa? Dice: y además está casada. Dice: se divorciará. Adelita se divorciará. Y dice la familia: pero además esa mujer no tiene ni oficio ni beneficio. No sabe hacer nada. Dice: es falso. Trabaja en un cabaret. Estamos hablando de 1932. Dice: trabaja en un cabaret. Y dice: ya, ¿trabaja en un cabaret? Dice la familia. ¿Pero qué trabajo tiene? Dice: bailarina desnuda. Y se casaron. Y llega un momento en que, a la llegada de Hitler, Adelita se lo lleva a los Estados Unidos. Y de pronto, Gödel, el hombre más inteligente, según Hawking hoy, ha muerto ya, Gödel, y según Einstein, de pronto descubre algo. Y cuando descubre ese descubrimiento tan extraordinario, un descubrimiento teatral, poético, un hombre lógico. ¿Y qué es ese descubrimiento? Descubre dos cosas: que el universo en que vivimos es rotatorio y que por lo tanto podemos viajar en el tiempo. Y lo demuestra matemáticamente. Primera demostración. Y segunda demostración, que existen dos entelequias tremendas. Y esas dos entelequias son el diablo y Dios. El descubrimiento es tan extraordinario que dice a Adelita: solo a ti, Adelita, y a mi mamá voy a comunicaros la noticia, porque si la comunico a los demás me van a rodear rebuznos y sarcasmos. Entonces aplica el argumento ontológico de San Anselmo a las matemáticas y demuestra la existencia del diablo. Y ella le sigue, y le sigue siempre. ¿Qué sería de Beckett, Samuel Beckett, si no hubiera sido por Susana? Cuando llegan los nazis a Francia, Samuel Beckett decide morir y se mete en una tienda de campaña. Ella no le dice: vete de la tienda de campaña. Entonces, ¿ella qué hace? Por las mañanas le trae un orinal para hacer sus necesidades y por la tarde le trae la comida. Y gracias a eso puede crear esa obra grandiosa de Beckett. Por lo tanto, esas kamikazes, idolatradas kamikazes que han seguido a estos genios que nos han rodeado. Gracias. Gracias a usted. Gracias.